enseñando acerca del Espíritu Santo, que Él es el Espíritu que da la vida de Cristo a la gente. En Romanos capítulo 8, versículo 2, nos dice la palabra de Dios de la siguiente forma: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu Santo es conocido como el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Lo dice el texto, ¿cierto? Porque la ley del Espíritu de vida, y mire que está en el Espíritu, la palabra Espíritu está en mayúscula, porque se refiere al Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu de vida en Cristo? ¿Quién? Dígame, por favor. A ver, pero ¿están aquí o no están? ¿Vinieron? Claro que sí, entonces participemos. ¿Quién es el Espíritu de vida en Cristo? El Espíritu Santo. Entonces esto es importante entenderlo. Dejemos el texto ahí. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bueno, de este versículo podemos inferir varias cosas. Primero, que el Espíritu Santo es el que da la vida de Cristo en las personas. Entonces, la vida de Cristo en las personas, o el Espíritu de vida en Cristo, es el que nos hace nacer de nuevo. En otras palabras, ¿quién es el que nos da la vida de Cristo? El Espíritu Santo, o sea, que nos da el nuevo nacimiento. ¿Quién nos da el nuevo nacimiento? El Espíritu Santo. Es muy importante entender esto, porque Él es el Espíritu de vida en Cristo. Vemos nosotros el libro de San Juan, capítulo 3, verso 5, por favor. Entonces es el Espíritu de vida en Cristo Jesús que nos hace nacer de nuevo. Juan 3, 5. Entonces dice la palabra: respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Quién es el que nos da la vida de Dios? El Espíritu Santo. Y este texto lo clarifica. Dice: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de los cielos. El contexto de este pasaje es cuando el Señor se encuentra con Nicodemo, un maestro de la ley, ¿cierto? Y entonces el Señor lo confronta y le dice en el versículo 3: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y él dice: ¿cómo un hombre siendo viejo puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces él pensaba que aunque era un viejo, volvía a entrar en el vientre de la mamá y nacer. Pero él estaba hablando no de nacer físicamente por segunda vez, sino nacer espiritualmente por primera vez, ¿cierto? Es decir, nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Es recibir la vida de Cristo. ¿Y quién es el que nos da la vida de Cristo? El Espíritu Santo. O sea que en la conversión el Espíritu Santo es indispensable, porque es el que nos da la vida de Cristo. Y entonces el Señor clarifica: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de los cielos. Se está refiriendo a dos elementos importantes: el agua, que representa la palabra de Dios, y el Espíritu Santo, el Espíritu, que es el Espíritu Santo. Entonces es importante que una persona nace de nuevo por la palabra de Dios a través de la obra del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que para que la gente nazca de nuevo tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que dar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo se crea fe en la gente hacia Cristo? Por la predicación del Evangelio. Cuando predicamos en las buenas nuevas que Cristo murió en la cruz para salvar al pecador, ¿cierto? Para darle vida, para darle salvación, para transformarlo. Esa buena nueva de salvación produce fe en la gente. El Espíritu Santo usa la predicación de la palabra de Dios para que haya fe en la gente. Y por eso dice el Señor que nacen del agua y del Espíritu. El Espíritu Santo y su palabra siempre van unidos.
¿Sí me hago entender? Porque el Espíritu Santo es el que inspiró la palabra. Dice que ninguna profecía fue dada por revelación humana. ¿Cómo es que dice literalmente? Ninguna profecía vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron. A ver, pero ustedes leen la Biblia, ¿cierto? Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí lo han leído alguna vez? Ahí, Señor. Dice, ninguna profecía vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que la Biblia, las profecías del Antiguo Testamento y toda la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu de Dios. Cierto que sí, no es de inspiración humana, sino que es la inspiración de Dios. Dice que hablaron siendo inspirados. La palabra inspirado quiere decir que fueron soplados. O sea que el Espíritu Santo sopló sobre ellos y los inspiró. Se llama inspirar. Y ellos hablaron siendo soplados por el Espíritu de Dios. Importante esto. Entonces, por eso dice la palabra. Mire, tan importante el Espíritu Santo en el evangelismo. Dice, de cierto, versículo 5, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces la palabra de Dios y el Espíritu Santo, tenemos que decirle al Espíritu Santo, haz nacer de nuevo a la gente. ¿Cuántos dicen amén? Porque aunque hemos hecho, ¿cuántos tratados hicimos, hermana María Los Ángeles? ¿Cuántos folletos? ¿Cuántos folletos hicimos? Ayúdeme. 6,000, gracias. 6,000 folletos. No solo son los folletos, no son en sí los folletos. Ahí está consignada la palabra, pero es el Espíritu Santo el que va a darle vida a la gente. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces oremos, Espíritu Santo, usa este folleto, ¿cierto? Que contiene tu palabra. Señor, rogamos que este folleto toque el corazón, tú toques el corazón, Espíritu Santo, y a través de esta palabra que hay aquí, que son las 4 leyes espirituales, las personas nazcan de nuevo. Es lo que estamos haciendo énfasis, que tengan la vida de Dios, que nazcan del agua y del Espíritu. Recordemos que todos debemos tener de estos folletos. Ya los tienen, ¿cierto? Y están los que no tengan, aquí nos van a dar. ¿Quiénes no tienen? Levanten la mano. Todos ya, la hermana no tiene, vamos a conseguir. ¿Y usted tampoco? Ya les vamos a dar. Y estamos orando para que vayamos llevando la palabra de Dios por donde quiera que vayamos y que muchos conozcan a Cristo. Pero ¿quién es el que hace nacer de nuevo a la gente? El Espíritu Santo. Ojo con esto. Entonces dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿quién es el que da la vida de Cristo a la gente? Es el Espíritu Santo. O sea, la vida de Cristo es que los hace nacer de nuevo. Por eso la palabra de Dios dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, que el Espíritu Santo nos hace nuevas criaturas. Esa nueva criatura es esa persona que ha nacido de nuevo. ¿Cuántos recuerdan cuando nacieron de nuevo? ¿Qué pasó en su vida cuando nació de nuevo? ¿Sí cambió o no cambió? Pues claro, eso es un cambio total, ¿cierto que sí? Fue como de la noche al día, ¿o no? ¿Cierto? Aunque yo recuerdo algunos que han pasado aquí como 5 veces a convertirse, pero ya están convertidos, están en el proceso, ¿cierto? Cuando hacíamos el llamado, la hermana Miriti pasó como 5 veces, pero ya ahora sí ya no volvió a pasar porque nació de nuevo, ¿cierto que sí? Y eso está bien, no se sienta mal, es solo ella pasaba y lloraba y pasaba y volvía a llorar y pasaba, hasta que ya dijo, no, ya nací de nuevo, gloria a Dios. Entonces, qué importante es que Dios nos hace nacer de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Él nos hace, de eso se trata. No se trata de darles lecciones de buena conducta, de buen comportamiento, de que no sean tan malos, bueno, que más o menos se comporten bien. Se trata de que las personas, el Espíritu Santo les dé la vida de Dios, ¿cierto? Los hagan nacer de nuevo, porque Él es el Espíritu de vida en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, entonces, como hemos leído en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué quiere decir? Que la vida de Dios, la vida que da el Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, nos libera del poder del pecado. Mire el versículo, Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hablemos un poquito de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte es que el hombre
la mujer, el ser humano, no puede dejar de pecar, porque hay una ley del pecado y de la muerte que lo obliga a vivir bajo el pecado y bajo la muerte. ¿Sí me hago entender? Pero hay una ley. ¿Cuál es esa ley? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que hay una ley superior que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Y cuál es esa ley superior? La ley del Espíritu de vida, o sea, la vida del Espíritu Santo en Cristo, en el creyente, que lo libera del poder del pecado. Eso es tremendo. ¿Qué quiere decir? Es como, por ejemplo, está la ley de la gravedad. La ley de la gravedad es aquella que dice que todos los objetos son atraídos al centro de la tierra. Por eso estos objetos no flotan, caen. ¿Por qué? Porque la ley de la gravedad los hace caer, ¿cierto? Usted no puede decir, bueno, se va a mantener ahí. No se mantiene. ¿Por qué? Porque hay una atracción del centro de la tierra que atrae los objetos. Y así es la persona que no es creyente. No puede dejar de hacer lo malo. ¿Cuántos me están escuchando? No puede, porque hay una ley que se llama la ley del pecado y de la muerte, porque no tiene la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? Que la persona puede superar la ley que lo lleva siempre al pecado. Y entonces veámoslo en la parte práctica. ¿Cómo es que un avión puede levantarse? ¿Cierto? Porque hay una ley superior que supera, en este caso, la ley de la gravedad y hace que así sea de muchas toneladas se pueda levantar. ¿Cierto que sí? ¿Cómo se llamaría esa ley? Ayúdenme. No, eso es más que aceleración. Bueno, digamos la ley de la, o sea, ayúdenme, a ver hermano Sergio, que es ingeniero, ayúdenme por favor. Sí, pero ¿cómo la resumimos? Sí, la gasolina también, la aceleración. Bueno, no, la ley de la aeronáutica, pongámosla así, aunque, perdón, no es la correcta, pero hay varias. Lo cierto es que un DC-3 que pesa varias toneladas, bueno, un DC-3 es pequeño, a ver, dígame, aviones grandes. Un 747, un Jumbo 747, otro más grande. Un Hércules, y ese sí es muy grande, el Hércules, pero hay unos más grandes. Ese de 750 pasajeros. Con esas leyes, digamos, de la aerodinámica, de la sustentación. Bueno, ¿qué pasa? Supera la ley de la gravedad, así lleve 700 personas. Lo hago es para ilustrar que hay una ley que se llama, no de la sustentación, sino se llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos hace superar la ley del pecado y podemos vivir en santidad para la gloria de Dios, por el Espíritu Santo. ¿Qué les parece? Y esa es la vida de Cristo. ¿Cuál es la vida de Cristo? Que Cristo vivió siempre en santidad y el Espíritu Santo nos da esa vida de Cristo. Entonces pregunto, ¿necesitamos al Espíritu Santo? Sí, porque Él es el que nos da la vida de Cristo. Nos hace nuevas criaturas, nos hace nuevas personas. Por eso cuando Dios nos lleve a su presencia, nos vamos con Él. ¿Por qué? Porque somos de Él. ¿Cuántos son de Él? ¿Sí es de Él? Claro. Entonces por eso cuando el Señor venga y llame con la trompeta, los que son de Cristo se van con Cristo. Y los que no tienen la vida de Cristo no se despegan de la tierra. ¿Qué les parece? Y por eso es que cuando el cristiano muere, tan pronto viene, se va con el Señor. Porque tiene a Cristo, tiene la vida de Cristo. ¿Y quién es el que hace eso? El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué debemos orar? Con esos 6,000 tratados,
con la visita de la hermana misionera, los hermanos que van a venir de los 300,000 Nuevos Testamentos, con el hermano de Más Allá del Éxito. Pues son buenas estrategias, pero necesitamos que el Espíritu Santo obre trayendo vida a la gente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, son diferentes formas de hacerlo, pero necesitamos que el Espíritu Santo haga nacer de nuevo. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Orar. Espíritu Santo, da la vida de Cristo, da la vida, haz nacer de nuevo la gente, ¿cierto? Escuchen, que tú los hagas nacer de nuevo. Sí, el que reciba el tratado, el que venga a las predicaciones, el que esté en los talleres de Más Allá del Éxito, bueno, y todo lo que se va a hacer, Espíritu Santo, haznos nacer de nuevo por la palabra y por tu Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos al Espíritu Santo, ¿cierto que sí? Entonces, qué importante es esto, porque el Espíritu Santo revela a Cristo, da la vida de Cristo, ¿cierto que sí? Hace que la gente nazca de nuevo. Y eso solo lo puede hacer Él, no lo puede hacer un predicador, un líder, no lo puede hacer nadie, ¿cierto? Nosotros no podemos hacer convertir ni a un niño de 5 años, ¿cierto? Entonces es importante entender quién es el que hace que la gente se convierta. Pidámosle al Espíritu Santo que nos use, porque Él nos puede usar y nos usa efectivamente, pero Él es el que nos da el poder, Él es el que le da el poder al cristiano. Y recuerde que el Señor Jesucristo dijo, vamos a mirarlo en Hechos 1:8, son textos muy conocidos, ya muy conocidos, pero que son muy importantes. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? ¿Quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Entonces el Señor Jesucristo les había dicho a sus discípulos en Lucas 24:49. Vamos a mirar Lucas 24:49. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice la palabra de Dios así: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. ¿Qué necesitamos? Ser investidos de poder de lo alto. Y ese poder de lo alto, ¿quién lo da? ¿Quién da el poder de lo alto? El Espíritu Santo. Entonces por eso dice, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos con poder desde lo alto. Y recuerden que ellos estuvieron en ese tiempo de oración hasta que llegó el poder del Espíritu Santo. Por eso nosotros también debemos decirle, Espíritu Santo, danos tu poder. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Dame tu poder, Señor, para que cuando comparta tu palabra, tú toques los corazones, les des convicción, porque dice que el Espíritu Santo es el que da convicción de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es el que convence a la gente que es pecador? Un paisa bien tremendo, ¿cierto? O un tumaqueño de pronto, o un venezolano bien que sepa hablar, ¿cierto? No, ¿quién es el que toca el corazón de la gente? No es el orador que habla, mejor dicho, hasta por los codos, sino es el Espíritu Santo el que le da convicción a la gente de que son pecadores, pero también les da convicción de que el único que los puede salvar es ¿quién? El Señor Jesucristo. Y entonces se junta la convicción de pecado con la revelación de que el único que perdona y salva es Jesucristo, y ellos reciben a Cristo por la fe y con arrepentimiento y nacen de nuevo. Que se necesita fe y arrepentimiento. Que la persona dice, soy un pecador, necesito al Salvador, ¿cierto? Hay dos elementos. El Espíritu Santo es el que da convicción de que la gente es pecador, porque la gente no cree que son pecadores. La gente le dice, mire, yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie. ¿Qué necesito? Soy hasta buena gente. Le gasto a los que quieren, a los que necesitan, les gasto hasta la cerveza. Yo no soy tacaño, ¿cierto? Yo soy un buen tipo. ¿Quién es el que da la convicción de que el hombre es pecador?
el Espíritu Santo. Por eso debemos orar: Espíritu Santo, dales convicción de pecado, o sea, de que son pecadores, ¿cierto? Y cuando la persona experimenta que es pecador, o sea, se da cuenta y dice: sí, de verdad yo soy malo. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. No es que usted lo convenza, ¿cierto? Porque yo escuché una vez un líder dice: no, que tal hermano no quiere volver, dice: déjemelo a mí que yo lo convenzo. No, no somos nosotros, es el Espíritu Santo, ¿cierto? Marta me mira el chistos. Es el Espíritu Santo el que toca a la gente y los convence de que son pecadores, pero también los convence de que el único Salvador es el Señor Jesucristo. Entonces necesitamos decirle: bendito Espíritu Santo, dame las palabras de gracia, de sabiduría, tu palabra que es el Evangelio de salvación. Da convicción al pecador para que él reconozca que es un pecador, pero que también reconozca que el único es Cristo. Una vez fui a un hospital, ¿no? Y entonces estaba un hombre orando por la gente y la gente caía al piso, pero él decía: en el nombre de Jesucristo y de mamá Regina. Así decía él. Yo me acuerdo tanto. Tremendo, se me quedó. Entonces no es en el nombre de Jesucristo y de mamá Regina. ¿Qué es eso? Se llama un sincretismo. ¿Sincretismo qué es? Es una mezcla de creencias. El único que salva se llama Jesucristo, ¿cierto que sí? Es el único. ¿Y a quién tenemos que predicar? A Jesucristo. Y a John Maxwell. No, la hermana me hace: claro que no, tenemos que predicar es al Señor Jesucristo. ¿Sí me hago entender? Está bien, hermana, que me hizo sacar, eso está bien. Porque el único que salva, ¿quién es? El Señor Jesucristo. No Jesucristo y Misión Panamericana, no Jesucristo y Centro de Fe y Esperanza, no. El que salva es el Señor Jesús. Y recuerde que cuando predicamos a Cristo, como dijo el apóstol Pablo, y a Cristo crucificado, el Espíritu Santo nos respalda. Porque siempre que se predique a Cristo en la unción del Espíritu Santo, Él va a salvar gente. Él va a sanar a los enfermos y va a libertar a los endemoniados. ¿Por qué? Porque se está proclamando al único que salva, que es el Señor Jesús. Porque el Señor dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces en el evangelismo se predica es al Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Como Señor, como Salvador, como libertador. ¿Quién es el que da convicción de que Cristo es el Salvador y el Señor? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que les da convicción de que son pecadores? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el que los hace? Perdón, ¿quién es el que los hace? Es que hay unos que se duermen, ninguno de los que está aquí. Pero ¿quién es el que los hace nacer de nuevo? El Espíritu Santo. Entonces necesitamos, hermanos, porque muchas veces aún tenemos casas de paz, tenemos grupos de jóvenes, de niños, hasta de parejas, pero los tenemos entretenidos porque no han nacido de nuevo. ¿Cuántos me están escuchando? Y los tiene usted tranquilos, los tiene contentos. Y dice: es que me quieren tanto esos muchachos, ay, me quieren tanto esos jóvenes, ay, es que me quieren. No es que lo quieran o no lo quieran, a mí no me importa que me quieran. Lo que yo quiero es que conozcan a Cristo. Digan gloria a Dios, digan amén, o diga ay de mí, pero diga algo. ¿Sí me hago entender? Sí, hay de nosotros. Sí, yo no estoy trabajando para que sea simpático a la gente. Yo quiero que la gente sea confrontada con su pecado y reconozca que el único que lo puede salvar es Cristo. ¿Cierto que sí? No estamos para hacerle agradable, ay, que me caigan bien, o que yo no estoy aquí porque primero no estoy buscando votos. Démosle eso a otros hermanos. ¿Cierto? No es mi interés. Mi interés es que la gente conozca a Cristo. ¿Y usted cómo cree que predicaba el apóstol Pedro cuando les dijo: ustedes lo mataron? En otras palabras les dijo: ustedes son unos asesinos. ¿Sí les dijo o no les dijo? No, dígame, les dijo. Pero él no lo dijo en su fuerza, lo dijo en el lleno del Espíritu Santo. Dice que de tal manera sus corazones se compungieron. Leamos, les pido el favor, en esta semana leámonos por lo menos de aquí al domingo Hechos del 1 al 5, más o menos por ahí. Y usted ve en el capítulo 2, dice que cuando vino el Espíritu Santo, que es lo que estamos tratando de
de explicar, Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿cuándo fue que ellos recibieron el Espíritu Santo con poder? En el día de Pentecostés. O sea, un capítulo más adelante dice que estaban 120 reunidos, unánimes, juntos en oración, cuando de repente hubo un estruendo, sopló un viento recio, y los que estaban sentados se les repartieron lenguas como de fuego, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Por favor, les ruego, Hechos 1-5, 5 capítulos más o menos, leámoslos. ¿Y qué pasó? Cuando reciben el poder del Espíritu Santo, dice que Dios hizo un estruendo, y que el estruendo atrajo mucha gente, porque era el día de Pentecostés de la tradición judía. Era una fiesta judía. La ciudad estaba llena de gente. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Por qué? Porque habían venido judíos de todas las naciones del mundo, porque en esas fiestas judías la gente venía de los diferentes países y estaban en la fiesta de Pentecostés, que es una fiesta de la cosecha del Antiguo Testamento, una de las fiestas judías, ¿cierto? Y entonces, ¿qué sucedió? En esa fiesta del Pentecostés, ese día especial, se derramó el Espíritu Santo, cayeron lenguas de fuego, empezaron a hablar, pero ¿qué hablaban? No incoherencias. Cuando hablamos en lenguas, las lenguas tienen un significado, porque dice que había partos, medos, elamitas, árabes, cretenses. ¿Qué más había? Bueno, como 12 naciones, y ellos empezaron a hablar en las lenguas de los que estaban ahí, de los que venían de otros países. Y dice que ellos les escucharon hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. ¿Sí fue así? Porque es que el Espíritu Santo no se manifiesta para que haya show. O sea, ¿sí ve cómo hablo en lenguas? ¿Sí ve cómo oro por los enfermos? ¿Sí ve que, sí ve? Nada de eso. El Espíritu Santo se manifiesta es para que la gente se convierta a Cristo, no para conseguir fans, ni seguidores, ni admiradores, mucho menos admiradoras. ¿Sí? Es para que Cristo sea glorificado y la gente venga al Señor. Y dice que escucharon eso y decían, pero esa gente está borracha. Y el apóstol Pedro se levanta y dice, ¿cómo creen que van a estar borrachos si son las qué? Son las 9 de la mañana, muy temprano para que estén borrachos. Esto es lo que dijo el profeta Joel cuando dijo que derramaría su espíritu sobre toda carne. Gracias, hermana, gloria a Dios. Y entonces empezó a predicar el evangelio, y entonces hizo un recuento del Antiguo Testamento, cierto que sí, y dijo, el que ha enviado esto es el Señor Jesucristo, al cual ustedes mataron. Les dijo asesinos. Les dijo, por cuanto convertidos y arrepentidos, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Y se arrepintieron, recibieron a Cristo. 3,000 personas. ¿Nos falta un poquito o nos falta harto? Nos falta bastante, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo nos quiere ayudar a todos nosotros, empezando por mí mismo, que el Señor nos use ganando esas almas. El Espíritu Santo dice que se compungieron y dijeron, ¿qué haremos para ser salvos? Entonces les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:28, ¿cierto? Sí dice así, a ver, porque me miran como con una cara como rara. 2:28, ¿cierto? Ah, no. ¿Cómo? 2:38, me equivoqué por uno. Dijo, entonces cuando la gente es tocada, bueno, tengo que terminar, ayúdenme, colaboren, ¿cierto? Entonces, cuando la gente recibió ese mensaje de que eran pecadores, de que Cristo es el único Salvador, que fueron confrontados con su pecado, les dijeron, ¿qué hacemos? Entonces Pedro les dijo, arrepentíos. No les dijo, tranquilos, yo les voy a dar unas palmaditas en el hombro. Ojo con sobre todo los líderes de adolescentes, de jóvenes, que los llevan como si fueran un bebé. Sí, que son unos bebés, pero hay que confrontarlos porque los adolescentes también son pecadores.
y bien pecadores. Y los jóvenes son y rebeldes, dijo, sí, para uno que otro. Y los jóvenes también son pecadores, ¿o no? Y hasta los niños, ¿sí o no, hermano? Que él es un predicador. Entonces, ¿qué hay que decirles? Necesitas arrepentirte, ¿cierto? Y necesitas, bueno, aquí el apóstol iba rápido, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, de Jesucristo, para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En la iglesia primitiva, los que se arrepentían se bautizaban de una. De una. Es decir, por eso todos tomaban la Santa Cena, porque era gente de verdad arrepentida. Creían en el Señor, se arrepentían y se bautizaban. Hoy en día duran 20 años, dicen no estoy preparado, no estoy listo, no me des evangelio como tan drástico. Cierto que sí, ¿por qué? Porque hoy la gente no quiere comprometerse, la gente no quiere arrepentir, la gente no quiere cambiar. ¿Sí me hago entender? Por eso hay gente que pasa 10 años en una iglesia y nunca se ha convertido. Pero el apóstol Pedro le dijo, arrepiéntanse, bautícense. El bautismo es símbolo de fe en Cristo y de arrepentimiento, de que ha creído en el Señor. Y mire cómo crecían esas iglesias. ¿Qué necesitamos? Ese evangelismo con fuego, que el Espíritu Santo toque a la gente, que la gente reconozca que son pecadores por la convicción del Espíritu Santo, por el poder de la palabra que es la Biblia, cierto que sí, y que vean a Cristo como el único Salvador, lo reciban por la fe con arrepentimiento y digan, yo necesito seguir a Cristo. Si me hago entender, yo necesito al Salvador y al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Y quién es el que hace esa obra? El Espíritu Santo. Por eso dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí hay una promesa, escuche esto, aquí hay una promesa en San Juan que también nosotros debemos decirle al Señor que nos use de acuerdo a lo que Él dice en Hechos, en Juan capítulo 14, verso 12. Juan 14, 12, que Dios nos ayude. Dice la palabra de Dios en este versículo, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, van a haber situaciones y manifestaciones sobrenaturales. Les estaba contando que estamos estableciendo con el pastor Dumar, un joven pastor que Dios le está usando mucho en el sur, o ellos están estableciendo una iglesia en un lugar más al sur, que no entra moto ni entra carro, toca llegar a pie. Es desde 1 hora a pie desde Potosí hasta allá por esas montañas de Potosí. Ustedes más o menos conocen, ¿no? Pero resulta que empezaron a evangelizar hasta que resultó una señora endemoniada. Estaba más endemoniada que el diablo, ¿cierto? Esa señora estaba súper endemoniada y eso, le habían echado agua bendita, habían hecho de todo, pero no habían podido. La tenían hasta amarrada, dice la pastora. Entonces llegaron los hermanos. ¿Y qué pasó? Le dijeron, ahí se la presentaron que qué iba a hacer. Entonces oraron y el Espíritu Santo la libertó. Diga gloria a Dios, pero póngale gozo, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo libertó a esa señora, se manifestó el poder de Dios y la gente dice, queremos ser cristianos. Hay 400 niños. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Quiénes son de escuela dominical? Que vengan a culto los de escuela dominical, ¿cierto? Que vengan, porque ¿qué pasa? Las clases no serán tan pequeñas. Ya está la hermana. Las clases pueden pasar a ser de 50, de 100, de 200. Diga algo, ¿cierto que sí? Si el Espíritu Santo fluye con poder, fue libre la señora, 400 niños y van a donar un lote para la nueva iglesia. ¿Qué les parece? ¿Qué necesitamos? Que el Espíritu Santo obre, liberte los endemoniados, sane los enfermos, restaure hogares. Cierto que sí, haga lo que Él tiene que hacer, porque Él tiene el poder para hacerlo, no somos nosotros. Pondrán sus manos sobre los enfermos, estos sanarán, en su nombre echaremos fuera demonios. Cierto que sí, el Señor hace la obra.
Entonces en estas jornadas de evangelismo, en la repartición de estos tratados, en más allá del éxito y en todo lo demás, digámosle, Espíritu Santo fluye con poder, toca las vidas, que ese es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es que la gente se convierta a Cristo. Ese es el verdadero ministerio, que la gente se convierta a Cristo, que seamos ganadores de almas y discipuladores. ¿Es verdad o no es verdad? Por supuesto que sí. El hermano tiene un testimonio tremendo con su esposa. ¿Por qué no lo cuenta en 5 minutos lo que ha pasado en Venezuela, que empezaron con 8 personas en su casa, en la otra casa? Ayúdenos, a ver, ayúdenos por favor. Hermano, muy brevemente, pero me gustó ese testimonio, gracias. El hermano es colombiano, pero vive en Venezuela. Muy buenas noches, hermanos. Bueno, mi nombre es Luis Aristizábal, mi esposa Flor Sánchez. Nosotros estuvimos en Venezuela, yo estuve trabajando allá en Venezuela. Yo soy de profesión latonero automotriz. Yo me fui para allá a trabajar porque me llamaron de un taller allá, pero entonces, claro, como cristiano, lo primero que empecé a buscar fue iglesia para poderme congregar. Estuve en un lado, en otro, y bueno, no hallaba todavía la iglesia. Espíritu Santo, ¿no? Me decía que ahí no era, que era en otro lado, y así yo estuve buscando una parte hasta que un compañero de trabajo me dijo que usted es cristiano. Le dije sí. Me dijo yo le tengo iglesia, y me presentó allá en la iglesia, y bueno, yo estuve allá distinguí a otro hermano. Yo normalmente los domingos iba a la iglesia y terminaba el servicio y yo salía. Un día me quedé un poquito más, me encontré con un hermano ahí, estaba mal del brazo, le pregunté qué había pasado y ahí comenzó la conversación. No, me accidenté en mi trabajo y todo, y bueno, me dijo, ¿dónde está viviendo usted? Yo le dije, yo vivo por los lados de la Guacamaya, allá en Venezuela, una parte que se llama, en Valencia estaba yo. Entonces dijo, yo vivo por ahí cerquita, yo vivo ahí cerquita donde está usted viviendo, en la Guacamaya. Entonces le dije, bueno, mi esposa está por llegar con mis hijos, y dijo, hermano, pues hagamos una cosa. Cuando llegue su esposa nos presentamos y empezamos a hacer servicio, si quiere, ahí en su casa donde usted vive. Yo vivía en un lugar que se llama el Mediterráneo, un conjunto residencial del Mediterráneo. Entonces yo le dije, bueno, listo, está bien, hermano. Él era la esposa, él y los 2 niños de él. Nosotros también éramos 4, mis 2 hijos, mi esposa y yo. Empezamos ahí los 8, ahí en esa casa. Empezaron a mirarnos y empezó a añadirse gente, y ya no cabíamos. Llegó un momento que ya no cabíamos. Entonces él me dijo, vamos a hacer una cosa. Entonces yo voy a hacer también servicio paralelamente allá en mi casa donde yo vivo, y así también empezó a llenarse también la casa de él. Dijo, no, ya no podemos, no cabemos. Entonces él empezó a pedirle a Dios un lugar para conseguir como una iglesia, hacer un templo, la obra ahí. Y él buscó un lugar y fue una parte donde había un internet. Él le gustó ese lugar, se buscó el número del teléfono del Señor, lo llamó y le dijo, mire, a ver si usted me alquila ese lugar para una iglesia. Le dijo el Señor, ¿de evangélicos? Le dijo, sí, de evangélicos. Dijo, no, ¿cómo le ocurre? No, yo eso para evangélicos yo no alquilo, no. Ahora es más, ahí hay un internet, ¿cómo va a creer usted a que lo voy a sacar a ellos para meterlo a ustedes? No. Y él, bueno, más sin embargo, él no se desanimó y lo siguió llamando y lo llamaba, hasta que una vez de esas tantas que lo llamó, llegó y él empezó como a ceder. Y entonces fue cuando él más bien lo llamó a él y le dijo, bueno, ¿y cuándo se quieren pasar? Entonces llegó y le dijo, pues ya, si quiere ya. Dijo, bueno, listo, espere, le voy a pedir a esa gente que están ahí en el internet. Se fueron los del internet y empezó a ir en el templo. Empezó a ir más gente. Se empezó a añadir más gente, y ya no podíamos hacer un servicio los domingos, ya tocaba 2 servicios. Aleluya. Los martes también, los viernes, bendito sea mi Dios. Y bueno, entonces ya se empezó a llenar tanto, que tocó conseguir otro lugar. Aleluya. Más grande. Y ahorita hay aproximadamente 500 hermanos.
Aleluya. Le damos la gloria y honra a Dios por todo eso. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos damos Es una gloria a obra Dios? maravillosa. Gracias, hermano Luis. Bonito testimonio. Amén. Amén. Pongámonos en pie. Pongámonos en pie. Qué bonito esto, ¿cierto que sí? Vamos a orar, vamos a orar. Ahí donde estamos, digámosle, Espíritu Santo, amado Espíritu Santo, fluye. Oh sí, porque el Señor que quiere que las almas se conviertan a Cristo. Amén. Que muchos niños más lleguen a estas clases, muchos adolescentes más, muchas parejas, que surjan nuevas iglesias en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, oremos ahí donde estamos. Bendito Padre, amado Dios, en el nombre de Jesús, rogamos que nos des esa investidura de poder. Espíritu Santo, úsanos, Señor. Ayúdanos a ser fructíferos, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, ayúdanos orando todos. Amado Espíritu Santo, por favor, amado Espíritu Santo, por favor, rogamos que tú nos tomes en esta noche, Señor amado, que tú nos tomes con poder, con autoridad. Espíritu Santo, testifica de Cristo a través de nosotros, Señor. Danos almas, Señor, danos almas para tu gloria, que las vidas se conviertan al Señor Jesucristo. Oh Padre, que nuestros ministerios sean transformados por tu poder, bendito Espíritu Santo. Da vida a la gente, da convicción. Ora brachetrebekaya. Tu palabra dice que hubo un estruendo, y cuando ese estruendo atrajo la multitud a donde estaban los hermanos, Señor, que venga ese estruendo, Señor, en cada casa de paz, en cada lugar donde se predica tu palabra, y úsanos. Ven, 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 Espíritu Santo, te amamos, amigo, consejero, ayudador, bendito Espíritu Santo, maestro, guía, ore baraba, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, da convicción de pecado, da convicción de pecado, de justicia, de juicio. Espíritu Santo, revela al Señor Jesucristo a las vidas en el nombre de Jesús. Amado Espíritu Santo, obra. Amado Espíritu Santo, prepara el corazón, prepara el terreno de las personas, prepara las familias. Oh, carabaraba, orando. Padre, prepara cada familia con tu presencia. Espíritu Santo, prepara cada joven, prepara cada adolescente. Espíritu Santo, tú eres el que das vida, tú eres el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Oh, Espíritu Santo, haz nacer de nuevo las almas. Espíritu Santo, haz nacer de nuevo las vidas. Oh, hermano, hermana, Dios quiere hacerte un evangelizador. Oh, estamos atendiendo a Soacha. Fuimos con el hermano Fernando Fajardo. Este hermano ha sido un gran evangelizador. ¿Cuántos hijos espirituales tiene este hermano allá en Soacha? Muchos. Y todos se acuerdan, dice, usted venía a traernos la palabra, usted venía a darnos la palabra de Dios. Cierto que sí, y esa palabra ha permanecido, esa palabra ha dado fruto. De la misma manera, usted es un evangelizador, usted es un sacerdote, un ministro de Dios. El Espíritu Santo está sobre cada uno de nosotros. Ven, ven, Espíritu Santo. Espíritu Santo, danos unción, danos tu palabra. Danos palabras de sabiduría, palabra de ciencia. Espíritu Santo, fluye. Espíritu de Dios, obra. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Arriba la adoración, arriba. Sí, Padre, levante sus manos y dígale, Señor, aquí estoy, Espíritu Santo.